Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Estoy haciendo poco a poco distintas sagas con todas las categorías de esta cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado, desde sus limpiadores, tónicos, serums, cremas, contornos de ojos, y ahora estamos en esta saga donde estamos conociendo todos sus protectores solares. En el vídeo anterior analicé el gel solar facial que podemos encontrar en Mercadona y en este segundo vídeo vamos a analizar en profundidad su fluido solar facial. Vamos a hablar como siempre de toda la información que viene indicada en su etiquetado, luego nos iremos al listado de ingredientes, voy a hablar en profundidad de sus filtros, qué activos contiene, si contiene perfumantes y sobre todo veremos la orientación de este protector solar y haremos estas pequeñas diferencias con respecto al gel solar que analicé en el vídeo anterior para que hablemos un poco de texturas, hacia qué tipo de piel va orientado cada uno de estos productos y que poco a poco vayamos viendo cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades y a nuestro tipo de piel. Recordaros como siempre que al final de todos estos análisis individuales en esta saga de protectores solares habrá un vídeo final con la comparativa y la guía completa de todos los protectores solares de Mercadona. Así que si quieres conocer en profundidad este fluido solar y todo lo que puede aportarnos, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Ya empezamos! Antes de empezar con el análisis individual de este fluido solar, quería recordaros la importancia de utilizar un protector solar a diario. Siempre, durante todo el año, no únicamente cuando es verano. Tenemos que utilizar un protector solar aunque esté nublado, aunque haga frío. Tiene que formar parte de nuestra rutina de día. Y es que, como ya sabemos, con el protector solar podemos prevenir el envejecimiento prematuro en nuestra piel, podemos prevenir la aparición de manchas, entre muchos otros beneficios. Así que recordemos incluir siempre el protector solar en nuestra rutina de día como último paso de esta rutina. Empezamos así analizando este fluido solar que podemos encontrar en Mercadona, y lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado en la parte frontal es que nos indica que va a ser un fluido solar con un SPF de 50+, a diferencia del gel que era únicamente un SPF de 50. También nos dice que nos va a aportar esta protección frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta B, y que también es resistente al agua. En esto ambos protectores coinciden, pero aquí es donde va a venir el matiz importante, y es que aquí en este fluido nos resalta que tiene acción antioxidante y también hidratante, mientras que en el gel únicamente nos resaltaba tacto seda. Aquí nos está hablando de propiedades que van un poquito más allá de lo que venía indicado en el etiquetado del gel. Continuando con el etiquetado de este fluido, nos habla de la importancia de utilizar también este protector solar debido a esta acción antioxidante e hidratante que también venía indicada en la parte frontal, pero aquí nos habla también de esta parte de poder prevenir el envejecimiento prematuro, que ya sabemos que es vital y es justo lo que os he comentado anteriormente. El hecho de estar utilizando un protector solar puede ayudarnos mucho a prevenir el envejecimiento prematuro en nuestra piel, la aparición de manchas que sean debidas a la exposición al sol. Nos habla además de su textura y nos dice que es un fluido ultraligero, de rápida absorción, y haré unos pequeños matices con respecto al gel cuando hayamos visto el listado de ingredientes para que podáis ver un poco cuál va a ser la diferencia. Con respecto al modo de uso, viene indicado con unos dibujos explicativos para que no tengamos ningún tipo de duda. Esto me gusta mucho porque en este caso en particular no es que sea un modo de uso muy difícil, pero es cierto que cualquier modo de uso que pueda diferir un poco de lo que estamos acostumbrados, me gusta que venga explicado con dibujos para que sea mucho más visual y se entienda de una forma más fácil para el consumidor. A continuación de este modo de uso nos indica que sería apto para todo tipo de pieles. Esto, cuando vayamos al listado de ingredientes, voy a buscar si hay algún elemento que pueda ser algo irritativo, etcétera, en aquellas pieles más sensibles. Y por último, en el apartado de precauciones, nos vuelve a resaltar la importancia de aplicar tanto una buena cantidad de producto para poder asegurar así este factor de protección solar, y por supuesto la reaplicación cuando nos hemos bañado, cuando hemos sudado, cuando hemos transpirado, y también si nos hemos secado con una toalla. Así pues, rescatando toda la información que venía indicada en el etiquetado, vamos a quedarnos con esta alta protección, este alto factor de protección solar para buscar estos filtros, y a continuación también vamos a buscar estos elementos
antioxidantes e hidratantes que venían indicados, ya que esto no venía indicado en el gel, y así vamos a poder ver la orientación de este producto, especialmente con respecto al tipo de piel. Empezamos ya en el número 3, donde encontramos el primer filtro químico. Este filtro es de amplio espectro y nos protege frente a la radiación ultravioleta A y frente a la radiación ultravioleta E. Su concentración máxima para poder ser utilizado en nuestros cosméticos es de un 10% y es un filtro muy estable que provoca muy poca irritación en aquellas pieles más sensibles. A continuación, en el número 4 encontramos el siguiente filtro. Este en concreto es específico para protegernos frente a la radiación ultravioleta A y su concentración máxima es de un 5%. A continuación de este, en los números 5 y 6 encontramos otros dos filtros químicos que son específicos para protegernos frente a la radiación ultravioleta B. Ambos tienen únicamente un máximo de un 5% de concentración a ser utilizado en nuestros cosméticos. A continuación, en el número 7 encontramos la sílica. La sílica también la encontrábamos en el gel solar de Mercadona, y es que nos ayuda mucho a poder matificar la piel, va a conseguir absorber todo este exceso de sebo para que nuestra piel no se vea con brillos, etc. En el número 9 encontramos el último filtro químico, que también sería un filtro específico para protegernos frente a la radiación ultravioleta B, y su concentración máxima a ser utilizada en nuestros cosméticos es de un 8%. Y por último, con respecto al resto de ingredientes, hemos visto que en el etiquetado venía resaltadas estas propiedades humectantes, hidratantes y también antioxidantes. Es cierto que encontramos en el número 10 propanediol, que es un humectante, también encontramos en el número 11 la arginina, que también puede tener esta acción humectante, y también encontramos la vitamina E como antioxidante. No están muy arriba en el listado de ingredientes, pero sí que nos pueden proporcionar un poco estos beneficios. Eso sí, la acción antioxidante de la vitamina E sería mucho menor, ya que está de cara al final. Es cierto que pueden incluir estas propiedades, pero tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un fluido. Es una textura muy ligera, de rápida absorción. Para aquellas personas que tengáis las pieles muy secas y requiráis un extra de hidratación, este producto quedaría algo corto en cuanto a capacidad de hidratación, pero eso sí, si lo comparamos con el gel, sería mucho más hidratante. Y algo interesante a añadir de esta fórmula es que encontramos muchísimas siliconas, por lo menos 4. Además encontramos bastantes perfumantes, y también añadir que no encontramos ni alcohol desnaturalizado y tampoco encontramos ningún tipo de colorante. Así pues, con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio y hacer estas conclusiones finales para ver si vale la pena, si sería apto realmente para todo tipo de pieles y qué nos puede aportar este fluido solar de Mercadona. Este fluido solar cuesta 6,50 € por 50 mililitros de capacidad, a diferencia del gel, que costaba únicamente 6 €. Y ahora que ya tenemos toda esta información, vamos a hacer estas conclusiones para que sepamos realmente hacia qué tipo de piel va orientado, si también lo podrían utilizar aquellas pieles más sensibles y sobre todo si lo podrían utilizar pieles más maduras, si está enfocado a pieles más jóvenes, y cuál va a ser la sensación que vamos a tener utilizando este fluido en nuestra piel. Pues bien, con respecto a esta acción antioxidante, también a esta parte que suele venir muchas veces indicada en nuestros cosméticos solares con respecto a ser anti-envejecimiento, anti-age, aquí tenemos que tener en cuenta que este fluido tiene una fórmula muy simple en cuanto a que únicamente tenemos estos filtros, tenemos estas siliconas para conseguir este acabado en nuestra piel. Es cierto que tenemos, por ejemplo, la arginina, tenemos algún activo con acción antioxidante, pero no tenemos elementos muy interesantes que puedan aportarnos unas propiedades y beneficios algo más llamativos y diferenciadores. Es cierto que estamos frente a un protector solar muy económico, de supermercado, y cumple su función. Como ya sabemos, con el protector solar podemos prevenir el envejecimiento prematuro, la aparición de manchas, así que este protector solar no contiene ningún elemento despigmentante ni tampoco ningún elemento como por ejemplo péptidos, etcétera, que puedan darnos esta acción extra anti-age. Lo que tenemos aquí es una prevención, que no deja de ser lo que tenemos con un protector solar. ¿Y qué podemos decir de su textura? Pues es una textura muy liviana, de rápida absorción. También tiene este acabado sedoso por las siliconas que contiene. Tenemos que ser conscientes que estamos frente a un fluido con una textura mucho más ligera que una crema. ¿Y en qué tipo de piel estaría recomendado utilizar este fluido? Aquí podríamos utilizarlo tanto en pieles mixtas, en pieles grasas y también en pieles normales. Este protector solar realmente es ideal para poder ser utilizado en uso diario, y además podemos aplicar
aplicar maquillaje encima y queda muy bien. Gracias a estas siliconas tiene un poco este efecto primer y se puede adaptar muy bien a todas aquellas personas que queréis utilizar en vuestro día a día este protector y a continuación poder aplicar vuestra base, vuestra BB Cream, vuestra CC Cream o lo que necesitéis aplicar a continuación de este protector solar debido al acabado que deja nuestra piel. Por otro lado, con respecto a las pieles sensibles ya hemos visto que contiene varios perfumantes, así que todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los perfumantes, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Algo positivo que tiene es que no contiene alcohol desnaturalizado y esto es vital porque sí que nos aporta esta parte de una textura muy ligera, pero no estamos añadiendo este alcohol desnaturalizado que muchas fórmulas lo contienen en los primeros lugares del listado de ingredientes. Por último, con respecto a aquellas pieles más maduras, secas, etc., no deja de ser un fluido, por lo tanto, en cuanto a nivel de hidratación, puede quedar algo bajo para personas que tengáis pieles que requiráis este extra de hidratación. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿realmente valdría la pena este fluido solar de Mercadona? Tengo que decir que teniendo en cuenta que es un protector solar de supermercado, puede valer muchísimo la pena. Es económico, cumple con su función con respecto a este alto factor de protección solar. Vamos a tener esta protección que es lo más importante, y en cuanto a poder buscar alguna propiedad, beneficio, etcétera, algo extra y diferenciador, no va a ser el caso porque nos enfrentamos a una fórmula muy básica, tal y como ocurría con el gel que hemos visto anteriormente. No dejan de ser fórmulas que van a ser protectores solares que contienen sus filtros que nos van a ayudar a protegernos tanto frente a la radiación ultravioleta A y B, que es justamente el objetivo de un protector solar. Hay otros protectores solares que van mucho más allá y nos añaden activos más interesantes, con unas propiedades más innovadoras, pero aquí vamos a tener lo que buscamos, un protector solar que tenga un alto SPF y que en general cumpla con su función. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya habíais probado este fluido solar y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Y en comparación con el gel, ¿habéis probado los dos? ¿Cuál de los dos se adapta mejor a vuestras necesidades, especialmente si tenéis una piel mixta o grasa? Evidentemente, con un gel para aquellas pieles muy grasas es ideal utilizar este tipo de texturas. Sin embargo, para una piel mixta, incluso normal, es ideal que podamos utilizar este fluido que nos aporta un poquito más de cuerpo a la fórmula, pero no deja de ser de rápida absorción. Como siempre, y para terminar, lo único que me queda daros es las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí dejándome comentarios increíbles, apoyándome muchísimo. Muchas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto con el siguiente protector solar de Mercadona. ¡Hasta luego!